While I was on Google Maps trying to figure out how to get to my friend's house here in Uruguay, I saw an interesting name, Egbe Aworeni Oduyemi. It jumped at me because they are words from the Yoruba dialect. Yoruba is one of the major tribes in Nigeria, so I decided to find out more. The interview is in Spanish, so make sure to have closed caption enabled and set it to your preferred language. Bueno, aquí estoy con Omar Boya, Urucoy Fai Fabamila Guarení, iniciado en Ileife, África. y Patricia Pose, Ayiwenúa Guarení. Y bueno, llevamos esos nombres desde el año 2005 que viajamos a Nigeria, a Ileife. ustedes son uruguayos. Uruguayo. Sí, uruguayos. Llegamos a Ileife en el 2005 en la búsqueda de una solución a un problema familiar de un hijo. En 2005 hubo un Orilla World en Río de Janeiro. Nos enteramos, bueno, fuimos al Orilla World y allí contactamos con gente de Nigeria, con Baba Folá. Baba Folá nos contactó con Adelekan. el príncipe Adelekan y él nos invita a ir a Ileife, a iniciarnos en Ifá y bueno, ya por esa solución que yo buscaba, que obviamente que la encontré, por supuesto que la encontré. ¿Y qué les atrae de Nigeria? La cultura, La cultura. la fe, los orillás. La información ancestral que tiene. Llegamos a Ileife en el 2005. Bueno, y ahí nos encontramos con un mundo muy diferente que realmente no conocíamos nada de todo aquello, que es muy diferente a América, muy diferente. Llegamos, bueno, nos quedamos esa noche en el Hotel de Lagos. De allí nos vinieron a buscar, nos fuimos en un auto a Ileife en 3 horas y media hasta Ileife y allí contactamos. Conocimos Ibadán. En el camino, sí, claro. Fuimos conociendo todos los pueblos. Y allí conocimos a nuestro padre que nos estaba esperando, el Arabá Disa, Mokonambaye, Aburení, Igbae Babá, al cual amo y voy a respetar toda mi vida y lo llevo grabado en mi piel, es mi papá. Y bueno, y él nos inició, estuvimos casi un mes allá en África, en la iniciación, y empezamos a conocer la cultura, su cultura. Empezamos a recibir información de lo que estábamos buscando, que era el poder traer a Uruguay más información pura de nuestra fe, de nuestra creencia sobre Orillá. Y bueno, allí empezó nuestro recorrido al estudio, a empezar a comprender de Opelé, de Dafaiquín, de Orillás, de Gungun, de Orí, de Egbe, de Egbe, de Oloku, de Yesaluga. Todos los orillás que bueno, son muchísimos. Y allí empezamos con la travesía del poder empezar a comprender el Yorubá, que es y tan así tonal. De todas partes del mundo también vienen a mi casa. Y hoy tenemos 17 Yo tengo gente años. iniciados de Estados Unidos, de México, de Perú, de Argentina, de Brasil, de España. Porque hay gente que no quiere, por desconocimiento, viajar a Nigeria por todo lo que pide sus vacunas y el peligro El que a visado veces. y todo lo que piden. Pero sí, claro. Pero yo amo Nigeria. Conozco Yogbo, un lugar que Maravilloso. que amo. El río de Oyun me encanta. Cada vez que voy y que viajo, voy a visitarlo nuevamente. Ese bosque sagrado para mí es un lugar maravilloso. Y bueno, y vamos siempre en junio, en la festividad de junio. En el año Yorubá, en la fiesta del año Yorubá, siempre estamos. ¿Por qué decidiste
montar todo una tradición en Uruguay. Porque si bien nosotros estamos desde muchísimos años atrás en todo lo que es batuque y todo el conocimiento brasilero, una vez que en el 2005 conocimos la tradición africana, nos enamoramos. Felicese. Nos enamoramos de la tradición, nos enamoramos de las respuestas que tiene la tradición y decidí tenerlo en Uruguay. Y va a Algo seguir original, estando. algo único, sin deformaciones. Esa es la verdad. O sea, Traer buscar la información. la tradición ancestral más pura. Es traer la verdad. Trajimos la verdad de nuestra fe, de nuestra creencia. Nosotros Que solamente en África está conseguimos en eso, Nigeria. la verdad. Y vamos a seguir siendo fervientes hinchas de Nigeria y de Ile-Ife porque así los respeto y mi familia está allá y ellos saben que los respeto y los voy a seguir respetando. Ayer. Y voy a viajar todas las veces que Orumila me dé la posibilidad de llegar a Ile-Ife, a mi casa nuevamente. En el primer viaje fuimos a la casa, bueno, de este señor que nos invitó. Ah, ya me acordé. Y fue muy gracioso algo en la primera mañana, a la mañana siguiente. Salimos con nuestros cepillos de dientes a cepillarnos. Y los nigerianos que estaban ahí nos miraban y se sonreían. Y yo no sabía si era porque era blanca o por qué se reían. Luego de que ellos se rieron, a los 10 minutos, ellos sacan unos palitos que se limpian y tienen una dentadura espectacular porque tienen como una resina. Y comprendí que para ellos eso era como el cepillo de dientes, no lo precisaban. ¿Para qué lo necesitábamos nosotros? Algo plástico cuando ellos tenían eso natural. Eso fue una de las historias. Otra cosa que me llamó mucho la atención de los hermanos nigerianos es la forma de conducir. Bocina, ruido. Y otra historia también que fue graciosa, cuando llegamos en el año 2005, nos fueron a buscar los motoristas y dos manejaban un auto. Sentados en el asiento del conductor, uno era con sus pies, el acelerador y el freno, y el otro manejaba el volante y los cambios. Todos juntos y nosotros no había atrás lugar. diciendo, algo es raro, algo está mal. Y después las motos con 3, 4 personas. 5. Las Sí. motos, 3, 4 personas. No, tienen como esa gran diferencia y que es mucha gente. Y a mí me llama siempre que voy la atención de ver tanta gente caminando, yendo a mercado, mucha gente vendiendo, mucha mujer. Indudablemente es como a veces, o sea, sentir el olor de Nigeria, sentir el aroma, sentir la tierra. Indudablemente que nuestra ancestralidad viene de aquel lado. Y aparte de aprender, aprendí mucho a la cocina yoruba, el egusi, amalá, mormoy, akara. Bueno, y hice para ti, para que puedas comer acá en Uruguay. They made me African food to try out. That will be the gari. And then that's the soup right there. It looks, that's okra right there. Yeah, so kind of like okra / ogbono soup, you know, and that's gari. If you guys haven't tried African, Nigerian food to be specific, you need to make time to try it. This was made by an Uruguayan. So yeah, let's try it out and see how it goes. Delicious.